Buenas noches hermanos, mi nombre es Sandra Gómez y vamos a estar compartiendo una enseñanza muy bonita, muy importante, que lleva por nombre Soberanía de Dios vista en la tierra. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos Señor por esta noche, gracias por tus palabras. Permite Dios mío que sea aumentada nuestra fe Señor, para honrarte y servirte en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno hermanos, vamos a estar leyendo en el Evangelio de San Mateo. Vamos a leer el capítulo 2, el capítulo 2, el verso 1 y 2. Y de ahí vamos a leer el 9, el verso 9 y el verso 10. Dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pasamos al 9. Dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces, miremos hermanos, este es uno de los hechos, pues vamos a estar hablando tres hechos que son muy importantes aquí en la tierra, que nos muestran la soberanía del Señor. Y el primero es la celebración de la Navidad. La Navidad es una festividad que se celebra en todo el mundo. Todo el mundo celebra la Navidad, pero no todos la celebran de la misma manera, porque algunos le dan primeramente el honor, por decirlo así, a la estrella. Hay países donde lo que más importa es el árbol y se reúnen alrededor del árbol, pero lo más simbólico es la estrella. Pero como leemos en la escritura, la estrella era un aviso que estaba diciendo que el Salvador había llegado a la tierra. Entonces es una manera de evangelizar. En otros países, como en los países de América y también en Europa, también se celebra la Navidad. Nosotros en nuestro contexto la celebramos es con el nacimiento del Señor Jesucristo y por eso se celebran las novenas. Pero de todas maneras, hermanos, eso es una manera de evangelizar, de decirle a la humanidad cada año que el Salvador vino a la tierra, que ha nacido el Salvador. Porque eso es lo que los villancicos, y así sean en otros países, los villancicos hacen alusión a que la estrella avisa que el Salvador ha nacido y que también el niñito ha nacido en el pesebre, el bendito Salvador nuestro. Entonces, esa es una manera de Dios mostrarnos la soberanía sobre la tierra, porque a ningún humano, a ningún personaje a nivel mundial se le celebra su nacimiento, tomando en cuenta que ofrecen un festivo, que es el 25 de diciembre, que es algo que es muy importante, hermanos. También, aparte de eso, está la Semana Santa. La Semana Santa es una semana donde se muestra la última semana que pasó el Mesías aquí en la tierra. Entonces se empieza a celebrar después de Domingos de Ramos, después del Domingo de Ramos empieza la Semana Santa. Entonces empiezan a mostrar los eventos que vivió el Señor Jesucristo en esa semana, y a partir del jueves, que ya es un jueves santo, hasta el domingo de resurrección son días feriados. Es una obligación, o sea, son días de fiesta obligatoria para muchos continentes. ¿Por qué? Porque principalmente en el continente asiático, en donde queda Vietnam, en donde está la China, en donde están estos países de Oriente, allá también se celebra la Navidad, pero no dan días festivos. O sea, allá hay personas que creen, perdón, la Semana Santa. Estoy hablando de la Semana Santa. Hay países que creen en la muerte, resurrección y sufrimiento del Señor Jesucristo, pero no lo es como aquí nosotros en Colombia y en Europa y en muchas partes que dan días festivos. O sea, el gobierno aprueba que estos días no se trabajan porque son días solemnes, por eso se llama la Semana Mayor. También volvemos a repetir que esto es algo que no se le celebra a ningún líder social, ni político, ni religioso. Es una manera de evangelizar, es la soberanía del Señor que nos recuerda que vino el Hijo del Creador, que padeció en una cruz, que
resucitó y que va a regresar. Que ese es el mensaje que nosotros también tenemos que transmitir, que Él va a regresar, amén. La Semana Santa junto con la Navidad se celebra aproximadamente desde el siglo IV y ya nosotros estamos aquí en este tiempo, pues estamos en el siglo XXI. Pero digo que en este tiempo es porque en esta parte de América que fue descubierta en 1492, solamente en ese tiempo es que se empieza a celebrar, o sea, desde después de la colonización es que en el contexto americano se empieza a celebrar la Navidad, pero en las antiguas civilizaciones ya se celebraba siglos atrás. Entonces estos son dos eventos muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta de la soberanía de Dios, que Dios hace lo que quiere en la tierra. Y él quiere que se celebre, que nace el Salvador, que el Salvador muere, resucita y va a regresar y se celebran estas fiestas. Esa es una de las primeras soberanías que encontramos pues en la grandeza pues del Señor. Miremos también que dentro de la soberanía del Señor nosotros nos encontramos, como dice en el libro de Génesis, miremos, Génesis capítulo 2, Génesis 2, verso 8. Acá dice así, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, ¿qué estamos leyendo? Que al oriente del planeta Dios hizo el Edén y que allí había puesto al hombre que él había formado. Nosotros sabemos que después de la caída de Adán y Eva, el Señor los hace ir del Edén, pero miremos lo que nos dice aquí la escritura, ahí mismo en Génesis, en el capítulo 4, verso 16, dice aquí, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. O sea que cuando el Señor hace, por la desobediencia, que Adán y Eva salgan del Edén, los hace que salgan del Edén conforme lo que leímos acá, porque Caín vivía con Adán y Eva, vivían en el oriente, al oriente, porque aquí cuando dice, aquí en esta parte donde dice Nod, que habitó en tierra de Nod, hay un pequeño 7, miramos en la parte de abajo y encontramos que lo que quiere decir es errante, que él vivió errante, ¿cierto? Pero ¿en qué lugar? Al oriente de la tierra. Y que cuando nosotros vamos a mirar la historia de la humanidad, la primera civilización precisamente nace al oriente de la tierra. Fue una civilización que se llamaba los sumerios. Esta civilización sumeria, esa fue la primera civilización y que precisamente fue al oriente, o sea que concuerda en donde Dios hizo, donde Dios da vida al humano, en ese lugar, y la historia nos dice que en ese mismo lugar es donde aparece la primera civilización. Pero ¿qué sucede? Esta civilización de los sumerios ya no existe, es una civilización que tenía demasiados dioses, que hacían las cosas que a Dios no le agrada. Y la misma escritura dice que Dios es el que permite que las generaciones continúen, que las civilizaciones existan, pero Él también hace que dejen de existir cuando son sus obras abominables. Entonces miren, compañeros, hermanos, que esta civilización de Sumeria está ubicada en Mesopotamia, que hoy día Mesopotamia, que es conocida como la media luna fértil, hoy día esta Mesopotamia se encuentra en donde está Irán, Turquía y Siria. Entonces es un lugar que nosotros nos damos cuenta que sí existe, que sí existió la civilización inicial conforme dice la escritura. Es como dice la palabra, que Dios en su soberanía permite que el humano se dé cuenta que como está en la Biblia es, porque Él no solamente, como el Señor Jesucristo decía, si no creen a la palabra, crean a las obras. Esta es una obra maravillosa porque el Señor nos hace saber a nosotros que las primeras civilizaciones se manifiestan en donde Él dio vida al humano, al oriente del planeta, que eso es algo muy maravilloso, muy importante. Hay otra segunda manifestación de la soberanía del Señor aquí en la tierra y es precisamente las representaciones bíblicas que se hacen en el Renacimiento. El Renacimiento fue un periodo de la historia del arte
maravilloso. Maravilloso porque el espíritu de la genialidad se manifiesta de una manera acercándose a la perfección. Y las obras más maravillosas que se han hecho en la humanidad son precisamente las representaciones bíblicas. Las obras que se han hecho magistrales, como la Última Cena, que la hizo Leonardo da Vinci, o la obra de la Capilla Sistina, que tiene en el techo la bóveda, que la bóveda de la Capilla Sistina es una obra universal en belleza, en sublimidad, en hermosura y de una manera primorosa. Una obra magnífica que son 9 pasajes del Génesis y que incluyen la creación, y también está una obra que se llama El juicio final. Entonces, mire, hermanos, como el Señor tan maravilloso, que Él lo que hace es lo que vamos a leer aquí en el libro de Éxodo 35. Miremos cómo nos habla aquí la Biblia en Éxodo 35, verso 30 y 31. Éxodo 35. Dice acá, desde el verso 30, dice: Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Betsalí, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños. Mire, hermanos, que eso fue lo que le sucedió a estos hombres del Renacimiento, que el Señor les permite que tengan ese espíritu para que hagan estas obras geniales, para que proyecten diseños, porque la creación de la Capilla Sistina, el juicio final y la creación, esa fue una obra que no tiene precedentes, a pesar de todo lo que está la ciencia, la tecnología, los avances. Esas obras son irrepetibles, se llaman incunables, porque no hay con qué comprarlas, porque no hay cómo se puedan volver a hacer, porque realmente es el Espíritu de Dios, como acabamos de leer, es el Espíritu de Dios que se manifiesta en estos hombres para que haga obras gloriosas. Porque no solamente están estas, también están muchas representaciones espléndidas que están en los museos más importantes del mundo, que son la crucifixión, la ascensión, la visita de los Reyes Magos. O sea, el Señor evangeliza de una manera primorosa. Y son obras que hoy día están vigentes porque se ha velado que se conserven, se ha velado que se restauren, aunque a pesar de que ya no tienen los mismos tonos, porque han pasado más de 600 años, pero llevan más de 600 años evangelizando, porque en el principio, pues, en los periodos, pues, como el bizantino, estos unos periodos que la gente no sabía hablar, se utilizaba el arte precisamente para evangelizar, para hacer obras grandes, hacían obras enormes, a fin de que las personas vieran lo que podía hacer Dios, ¿cierto? Que realmente esto lo hacía la iglesia tradicional a fin de tener soberanía sobre ellos. Pero Dios cambia los pensamientos del hombre para que sea él honrado, porque esa es una manera demasiado elegante, demasiado preciosa y sublime de evangelizar. Porque de todas maneras estas obras tienen una exquisitez, tienen una composición tan maravillosa que las personas son ministradas por tanta belleza y tanta perfección. Y vuelvo y digo, no se ha podido volver a hacer algo igual. Miremos como dice acá, aquí mismo en Éxodo 35, dice: para trabajar en toda labor ingeniosa. Y los ha llenado, en el verso 35 dice, y los ha llenado, o sea, 35 de Éxodo, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, para que inventen todo diseño. Hermanos, esto es muy precioso, esto es muy maravilloso, porque esa es la soberanía del Señor, que usa el Espíritu Santo para que tome el pincel y los colores y que se haga de manera preciosa, casi perfecta, representaciones bíblicas, que den la vuelta al mundo, hermanos, porque estas representaciones, a pesar de que se hacen en Italia y en muchas partes, pero han dado la vuelta al mundo. Las obras que ellos hicieron
han sido replicadas en gran manera, y esta es una manera de evangelizar. Entonces aquí también vemos cómo Dios usa su poder, usa su Santo Espíritu para que aquí en la tierra sea su nombre glorificado, como Él dice aquí mismo en la Escritura, en la parte final del capítulo 36, verso 8, dice: obra, para que hagan obra primorosa, porque eso es lo que Dios hace, obras primorosas. Las obras primorosas son aquellas que son acercándose a la perfección, en belleza, en forma, en color, en textura, en composición, se acercan a lo perfecto. Por eso se les llama obras sublimes, porque transmiten del espíritu del artista. Y el espíritu del artista estaba guiado por el Espíritu Santo de Dios. Miren, hermanos, este dato tan importante, que la Capilla Sistina práctica, o sea, Miguel Ángel Buonarroti, él tenía personas que trabajaban con él, pero él fue el que le dio el detalle, él fue el que más trabajó allí. O sea, no se dice que fueron muchos que pintaron y cubrieron, fue él. Y algo muy especial, este hombre vivió 89 años. Estamos hablando de una época en donde las personas no vivían más de 40 años. Pero miremos el poder de Dios, porque hacer la Capilla Sistina abarcó muchos años de este hombre, y nos damos cuenta cómo Dios permite que él viva tanto tiempo, igual que Miguel Ángel Buonarroti, perdón, igual que Leonardo da Vinci, porque Leonardo también vivió hasta los 67 años, y él hizo pues esta obra maravillosa de La Última Cena, que él logra las expresiones, se logra una atmósfera de traición, porque es ahí donde el Señor Jesús avisa que va a ser entregado. Él capta, precisamente por el Espíritu Santo, ese momento de la traición, ese momento de confusión, ese momento de dolor en los personajes y también en la expresión del Señor Jesús. Entonces vienen a hacer estas obras, como decía ahorita, obras irrepetibles por la manifestación del Espíritu Santo en ellas, a fin de que sea predicado la grandeza del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos, porque ese es nuestro Dios, que como dice la Escritura, Él hace lo que quiere en la tierra. Él hace lo que quiere en los cielos y en la tierra. Miremos lo que dice el libro de Esdras. Miremos lo que dice el libro de Esdras. Esdras capítulo 1, verso 1. Aquí en esta cita bíblica que vamos a leer nos damos cuenta, Dios es el que manda, hermanos, Dios es el que manda, y nosotros tenemos que conocer estas obras maravillosas para que se nos aumente la fe en su poder, porque aquí dice, Esdras capítulo 1, verso 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces, así como Dios hace que este hombre, como dice, él lo dijo, pero también mandó carta, que Dios le había dicho que tenía que construir templo. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermanos, cómo Dios es el que manda, cómo es el que gobierna, porque Él despierta los espíritus. Dice acá, entonces se levantaron, en el verso 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos ellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta cómo es Dios es el que despierta los espíritus, el que Él hace lo que Él quiere, porque Él lo que más quiere es que se sepa que hay Dios en los cielos y que ese Dios envía al Señor Jesucristo, que ha dado su vida por nosotros, y que realmente ese es el mensaje que nosotros compartimos. También, hermanos, hay otro hecho muy importante que sucedió en el año de 1967, 1968. Este es un hecho bastante contemporáneo, pero es un hecho crucial. ¿Por qué? Porque
es la primera vez que los humanos salen de la órbita terrestre y que entran a la órbita lunar. Es la primera vez que el humano va a salir del planeta. No hace un aterrizaje, sino que hace lo que hace es que la nave le da la vuelta a la luna. Entonces miremos lo que dice acá. Voy a leer. Dice, William Anders, piloto del módulo lunar, a James Lovell, piloto del módulo de mando, y Frank Borman, comandante, dan un discurso a la Tierra y dice así: cuando ellos están en la Tierra, en la Luna, aquí en la Tierra hay más de 600 millones de personas mirando, vías, pues o sea, en la manera en que se podía en ese tiempo y escuchando qué era lo que ellos estaban hablando, qué era lo que ellos estaban diciendo, y dice así: nos acercamos ahora al amanecer lunar y para toda la gente de la Tierra, la tripulación del Apolo 8 tiene un mensaje que queremos enviarles. Y empieza, hermano, a leer del capítulo 1 de Génesis hasta el verso 10. Entonces, es maravilloso saber, hermanos, cómo el Señor hace que estos hombres que por primera vez ven la redondez del planeta, que realmente confirman lo que dice el Génesis, que la Tierra está, porque cuando salen, ellos empiezan a ver ese abismo que la Escritura dice. Ellos empiezan a ver lo que la Biblia dice, y lo más maravilloso es que, así como le pasó a Ciro, nosotros no sabemos si ellos se llevaron desde aquí de la tierra y se dividieron cada uno. Usted lee 4 versos, usted lee 3 y yo 3, porque cada uno lee o se los aprendió de memoria, pero lo más glorioso es esto, que aquí en la tierra están esperando que ellos digan algo, qué pasa, qué hay allá arriba, qué están viendo, y por eso ellos dicen, esta tribulación tiene un mensaje para la tierra. Muchas cosas se pueden pensar, pero el mensaje que ellos dicen es este: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y esto es muy maravilloso, hermanos, porque el Señor separa las aguas, y las aguas que están, que separa las aguas que hay aquí en la tierra, que son las aguas de los mares, las lagunas y los ríos, separa de las aguas que están arriba, que esas aguas son aguas que están gaseosas, están líquidas, están acá, pero allá están. Nosotros sabemos que el agua se pone líquido, sólido y gaseoso. Esa agua cumple un fenómeno que se llama la condensación. Es un fenómeno que, porque allá arriba, nosotros ya, la ciencia nos ha enseñado que realmente allá arriba no es que esté el agua porque la gravedad la traería. Lo que pasa es que el agua está, pero gaseosa. Cuando el ambiente de la Tierra llega a condensar, esa agua cae líquida. Entonces es una sabiduría, y estos hombres que están afuera son de los hombres más inteligentes que había en ese momento. Conocedores de física, conocedores de química, conocedores de matemática, que realmente lo que hacen es, al ver esta inmensidad, al ver esta soberanía, lo que ellos pueden decir es eso: en el principio Dios creó. No tenían otro mayor argumento al ver esa grandeza y esa hermosura, porque seguimos acá. Dice, y llamó Dios a la expansión, a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntese en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Descúbrase lo seco, y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces, cuando ellos terminan de leer estas citas bíblicas, dicen que descansen,
y que le mandan un saludo a la buena tierra, a la buena tierra. Entonces aquí nosotros, hermanos, nos damos cuenta que realmente Dios hace lo que quiere, porque ellos muy perfectamente hubieran podido darle la gloria a Estados Unidos, hubieran podido exaltar a la NASA, o hubieran podido haber sido pagados para que, sabiendo que tenían cantidad de personas escuchándolos, anhelando que hay allá, lo que hacen es darle la gloria al Señor. Y así como el Señor toma la lengua de otros para hablar, asimismo el Señor nos muestra esta soberanía tan maravillosa que el Señor tiene, hermanos, sobre la tierra. Y que si nosotros nos ponemos a ver, hay demasiadísimas cosas evidentes. La ciencia dice que la vida viene del agua y que por ella subsiste. Pero cuando usted y yo vamos a leer en las cartas de Pedro, asimismo lo dice él. La vida viene del agua y por ella subsiste. Y por la misma palabra de que la tierra fue creada por el agua, por la misma palabra, la tierra está decretada a que arda en llamas. Todo va a ser consumido por llamas, por el mismo poder de la palabra con que las cosas se han hecho. Entonces, hermanos, ahí nosotros viendo cómo es que Dios manda y vemos cómo siglo tras siglo se siguen haciendo las cosas, y que la arqueología y que otras ciencias están demostrando, porque muchas personas les hacen entrevistas y ellos dicen, sabemos que Dios existe, sabemos porque la matemática es exacta, no tiene manera de que a la matemática se le argumente. La matemática es una ciencia exacta que tiene que dar resultados exactos, que tiene algo que se llaman constantes, que existen, que vienen desde antes, o sea, son infinitas, que contradicen la evolución. Las constantes, hermanos, las composiciones químicas, que eso lo habíamos dicho una vez en un devocional, los elementos que están en la tabla periódica son los mismos que han existido desde que se sabe que hay vida en la Tierra. O sea, allí no ha habido ningún tipo de transformación molecular, ni química, ni nada. Esa es una constante que evidencia que no hay aquella evolución que va transformando. Es una constante. Hay otra constante muy maravillosa, hermanos, que la palabra de Dios, a pesar de que se hizo, la palabra de Dios lleva tantos años que, como se dice, que fue escrita por Dios, la palabra de Dios tiene exactamente los mismos 50 salmos con los que se hicieron desde la antigüedad. Cuenta con los mismos 4 evangelios, sigue con los mismos capítulos y versos con que se hicieron desde el inicio. Nosotros no hemos escuchado que a la Biblia se le haya hecho una edición, quinta edición, sexta edición, eso no se le ha hecho a la Biblia. También nosotros nos damos cuenta que en la Biblia también tampoco se le ha quitado ningún libro. A pesar de que las personas dicen que es un libro que es escrito por hombres, uno les puede decir, sí señor, es así, fue escrito por hombres, pero fue inspirada por Dios y conserva una fidelidad conforme escrito está. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. O sea, primero deja de ser el cielo y la tierra, de que la palabra del Señor tal cual está escrita pase. Ya llevamos 21 siglos, hermanos, y esta palabra sigue inalterada. No, aquí no se le ha agregado ni se le ha quitado, y realmente esta es otra constante que nos hace saber que el que gobierna la tierra es Dios, que Él a nosotros nos invita a que nosotros le miremos a Él, porque la ciencia nos muestra que la tierra siempre ha sufrido cambios, y cuando vienen los cambios siempre han habido muertes, han habido confusiones, han habido suicidios. Nosotros, como le hemos dicho, tenemos que estar conscientes de que estamos en un nuevo milenio, que estamos en un nuevo siglo, estamos en una nueva era. Cuando empezó la revolución industrial, que fue el descubrimiento de la máquina a vapor y la máquina para hilar, porque antes la fábrica textil era fábricas de familias enteras, de tradición en tradición, y que apareció una máquina que podía hacer eso, muchos atribuyeron eso a Satanás. Decían que los que manejaban estas máquinas habían hecho pacto con el diablo, porque era algo aterrador, porque los chicos ya estaban dejando el campo para irse para Inglaterra a aprender a manejar la máquina, porque ya la señora que le cosía los vestidos ya era una persona que se había quedado, muchos se quedaron sin trabajo,
cuando se empieza a desplazar la cantidad de gente en busca de trabajar, buscando ese progreso. En las ciudades habían unas fumarolas, porque como el vapor era quemar ese carbón, salía un humo negro, un hollín, la gente pensaba que el mundo ya se iba a acabar. Porque ya hay una libertad, ya hay más movimiento en la industria, movimiento en el comercio, un movimiento en el pensamiento, que es lo que hoy día está pasando. Por medio de los cambios hay estos procesos, estos avances que la juventud, y es algo que tenemos que saber, la juventud está mirando para allá, para adelante. ¿Qué están mirando? Conquistar el espacio. Nosotros no sabemos si Dios se los va a dejar, porque nosotros hemos visto a través de la historia, por ejemplo, los libros de Julio Verne, en el tiempo en que él escribía, él hablaba de naves que podían estar sumergidas con personas en las profundidades de los mares, los submarinos, y que precisamente en honor a él, por su libro que él hace, le pusieron al submarino Nautilus, y que también él dice que el hombre va a ir a la luna, y que lo entienden, le aceptan porque es literatura, pero el hombre hoy día está haciendo literatura, tal cual como lo hizo Julio Verne en 1800. Durante todo ese año de 1800 es que sufren demasiados cambios precisamente por la revolución industrial. Entonces, mire, hermanos, ¿qué está mirando la ciencia? ¿Qué está mirando la tecnología? ¿Qué está mirando la juventud? Conquistar el espacio, conquistar lo micro. Y nosotros tenemos también que mirar principalmente a Cristo y saber que el hombre siempre, porque eso está en el corazón del hombre, el hombre va en avance, en progreso, abandonando las prácticas antiguas. Antes cada individuo se hacía responsable de sus residuos porque tenía donde hacer pozos escépticos. Hoy día pasa un camión que nos recibe todos estos desechos. Y asimismo tenemos que entender que la juventud está mirando lo que mira los poderosos de la tierra, el progreso según ellos, el avance según ellos. Pero nosotros no podemos hacer nada, hermanos, contra esos piñones inmensos que son el sistema y los avances. Pero usted y yo tenemos el deber realmente de enseñarle la palabra de Dios. Principalmente porque la Biblia dice claramente, ¿quién estará contigo? Dice la Escritura, ¿quién habitará contigo en tu santo templo? El íntegro. Yo le debo enseñar a mi familia, a la gente que está a mi alrededor, la integridad. Porque la integridad siempre va a ser útil, sea o no que el hombre conquiste el espacio, porque realmente nosotros no lo sabemos. El futurismo es real, es en un estilo literario, que muestra la manera en que va a vivir la gente. Existe un estilo que se llama el cyberpunk, es un estilo que realmente ellos muestran cómo va a ser la civilización en tiempos futuros. Y que así era en la antigüedad, 200 años atrás, 300 años atrás, donde soñadores pensaban que íbamos a tener una máquina en la mano y que allí íbamos a poder contemplar todo lo que pasaba en el mundo, y que realmente hoy lo tenemos y es precisamente un celular. Hombres que escribían, salí en mi nave y en la noche observé lo que sucedía en el planeta tomándome un café. Sucede hoy día. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos a la realidad en la que estamos sin temor, confiando en la grandeza del Señor. Dios sabe hasta dónde va a dejar este progreso. Dios sabe hasta dónde va a dejar, porque nosotros no sabemos. Nosotros ¿qué sabemos, hermanos? Que abrimos la llave y hay agua, que escuchamos las aves todavía, porque cuando nosotros miramos la manera en la que viven los futuristas, aquellos cyberpunk y todos estos hombres que viven dentro de la tierra porque el sol está quemando, entonces se meten dentro de la tierra, viven con baterías, cultivos hidropónicos, no pueden salir, el sol les derrite la piel. Son las maneras en que ellos, por medio de la literatura y la pintura, se están expresando. Pero hoy día nosotros comemos naranja, banano, papaya, pollito, panecito, arepa. Ellos no muestran eso. El futurismo muestra pastillas, robots, todo eso. No sabemos si eso va a pasar. La historia muestra que estos avances soñadores, muchos de ellos se están haciendo realidad. Pero usted y yo sabemos qué es lo que estamos y lo que tenemos hoy. Hoy hay agua, hoy hay vida, y hoy hay esperanza, y Cristo vive y Cristo reina, y Él es el soberano de la tierra.
Por eso, hermanos, miremos lo que dice aquí en este libro, esta cita bíblica, Amós 5:8. Miremos cómo dice Amós 5:8. Entonces, hermanos, nosotros tenemos, como siempre se ha dicho, tenemos es que estar agradecidos y felices que Dios nos llama a que lo miremos. Porque los que miraron a Dios fueron alumbrados, dice la Escritura. A pesar de que las culturas asiáticas buscan presentar las personas idealizadas con unas apariencias fantásticas, porque los modelos que se muestran en sus animes, en sus caricaturas, en sus obras, en sus literaturas realmente no existen. Esa exuberancia, esa ser tan despampanantes, esos dientes supremamente blancos, esas pestañas